buenas tardes, noches a todos. Como siempre, muchas gracias por conectarse en el TikTok. Estamos muy contentos porque hoy tenemos una invitada de lujo, muy querida, doctora Elisa Barroeta. Me voy a tomar la libertad de leer una muy breve síntesis curricular. Evidentemente no podríamos leer todo lo que ha hecho la doctora Barroeta. Eh, no es por echarle flores y no es porque sea mi amiga, pero la verdad es que es un lujo para todos nosotros tenerla aquí. La doctora Elisa Barroeta es doctora en ciencias, tiene un doctorado en ciencias en la especialidad de genética y biología molecular. Completó sus estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN. Tiene 2 especialidades en diabetes y cirugía bariátrica. Ella es nutrióloga también. Actualmente se desempeña como directora científica para la compañía The Binding Site para la región México y Centroamérica. Brinda apoyo científico y educativo a una gran cantidad de profesionales de la salud. Ha presentado diversos trabajos de investigación en el área de hemato-oncología, en congresos, simposium, en diferentes sociedades científicas y además, bueno, pues es una extraordinaria profesional científica de la nutrición, de todos estos problemas que quejan a la sociedad actual y justo es por lo que la tenemos aquí. Todo lo que tiene que ver con obesidad, diabetes, y que al final todo se va a la parte cardiovascular, al infarto. Entonces, de todo eso vamos a platicar con la doctora Elisa. Un placer otra vez, un gusto tenerte aquí, Elisa. Eh, Recordarles que tenemos la parte de preguntas, por favor, si tienen dudas, preguntas, esas cosas que siempre quisieron saber, nunca se atrevieron a preguntar o nunca tuvieron, aquí en De Verdad, hoy es un día en que pueden preguntarle a una verdadera experta. Doctora Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida, mil gracias por estar aquí. Hola Rodrigo, muchas gracias por invitarme y gracias a los que se conectaron a estas horas el miércoles, pero bueno, de verdad muchas gracias por la invitación y por estar aquí presentes. Y bueno, y por mi resumen, ¿no? Muchas gracias, las flores. Lo más importante creo que de todo lo que dijiste es la parte de nutrición. Yo soy nutrióloga de formación, así que me gusta mucho y me apasiona todo este tema de la alimentación y cómo podemos relacionarlo con la genética, que es como mi segunda carrera, ¿no? El doctorado de la maestría en genética y biología molecular, y además cómo la alimentación te puede afectar de diferentes formas en algo tan importante como es la salud cardiovascular, que es justo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, sí, dime. No, nada, pues justo para que te arranques, a mí me gustaría empezar ahora sí que por el principio, ¿no? Que nos expliques un poquito cuando hablamos de salud cardiovascular, que de repente escuchamos y es algo que le gusta a los médicos y a las nutriólogas hablar mucho de salud cardiovascular. ¿Qué es y por qué está tan relacionada, como bien dices, a la parte de la nutrición y también al ejercicio y a estas cosas? Entonces, estos temas de salud cardiovascular, ¿qué es eso de salud cardiovascular, de enfermedades cardiovasculares y qué onda con todo eso? Pues mira, la salud cardiovascular en sí engloba todo un contexto, una cantidad de conceptos relacionados al corazón, los vasos y las arterias, ¿no? En general. Cuando hablamos de problemas cardiovasculares o de algunas degeneraciones cardiovasculares, nos podemos referir a lo más común que podemos presentar, que es esta formación de ateromas. ¿Y de dónde vienen estos ateromas? Bueno, pueden venir de dos fuentes diferentes, pero la principal y por la cual la parte de la nutrición es fundamental es de los hábitos, del estilo de vida y de la alimentación, ¿no? Hay por ahí una parte genética de la que me gustaría platicar más adelante, pero es esta parte de alimentación, justamente la parte modificable de la que me gustaría empezar hablando. ¿Qué son estos ateromas o cómo podemos explicar esos ateromas? A mí me gusta decirles a los pacientes que se imaginen una tubería, la cual no le estamos dando un mantenimiento adecuado, va acumulando sarro y este sarro se va a ir pegando a la parte interna de este tubo, ¿no? De esta tubería. Al final va a quedar un espacio muy pequeño para que por la parte interna pueda pasar el agua. Hablando fisiológicamente en el organismo, pues estos tubos son las arterias y las venas, principalmente las arterias, y al irse haciendo estas placas de ateroma que son de grasa, es decir, este sarro sería grasa, en este caso la grasa mala, se van a formar o puede llegarse a formar algunos coágulos que son los que nos va a llevar al siguiente concepto que es un infarto.
El infarto al corazón, el infarto al miocardio, tiene que ver con la deprivación o la falta de oxígeno que puede tener este órgano y generalmente está ocasionado por la producción de un coágulo que evita el influjo de sangre y por lo tanto conlleva a la falta de oxígeno hacia este órgano, ¿no? Llevando, pues puede ser a la muerte del paciente, a la necrosis del órgano como tal, parcial o total, en este caso sería la muerte, o bien a llevar algunas otras complicaciones. Pero estos ateromas, esta parte está dada por la alimentación y por el estilo de vida de los pacientes primordialmente, ¿no? Que es algo muy importante. Sí, yo puedo seguir. Yo sé que tú puedes seguir, pero te quiero detener ahí un poquitito, porque justamente una de las partes que más nos preguntan y que más ruido veo, digo, yo no veo pacientes de nutrición como tú, por supuesto, pero que nos llegan mucho es esta preocupación de la dieta que tú bien decías, ¿no? Entonces hay como de repente mitos de, pues si te tomas una manzana, pues es como limpiar estas tuberías que decías, ¿no? De a veces es bueno, entonces hay que comer muchas manzanas, o la grasa es mala, pero luego también hemos escuchado de que hay grasas buenas. Entonces, muchos de mis pacientes también, o de los pacientes con los que tratamos, están preocupados por el colesterol, los triglicéridos, a veces creen que es lo mismo, pero no son lo mismo, ¿o sí, doctora? Exacto, no, para nada. Bueno, voy a detenerme en esta parte justo para explicar los tipos de colesterol, porque también es algo que vemos todos los días en todos lados, que si el colesterol bueno y el colesterol malo. Creo que es importante porque cuando te llega un paciente a consulta, se fija únicamente en el resultado del colesterol total y de triglicéridos y echamos a un lado el resto del colesterol, ¿no? Que es como está dividido. Primero es bien importante tomar en cuenta que el colesterol bueno es ese que se clasifica como HDL, así lo podemos encontrar como en los resultados. Este colesterol HDL como factor de riesgo es cuando se encuentra por debajo de los valores normales. Digamos que es un colesterol de tipo protector. Hago un paréntesis, la grasa no es mala, todos tenemos que comer grasa, la necesitamos incluso para formar algunos compuestos, para formar neurotransmisores, para formar hormonas, es indispensable para el organismo. Y bueno, esta grasa buena puede funcionar o forma parte de alguna de estas hormonas. Por otro lado, también vamos a encontrar en esta clasificación otros dos, ¿no?, tipos de colesterol, aparte del colesterol total. Tenemos el LDL y el VLDL. Digamos que esto es todo el efecto contrario del HDL. Este es el colesterol malo que le llamamos. Si lo pusiéramos en una balanza, deberíamos de tener niveles iguales de colesterol protector, que es el HDL, y de colesterol malo, que es el VLDL y el LDL. Este tiene que estar por debajo de su límite superior, ¿no? Entonces, este es el colesterol malo y este es el colesterol bueno. ¿Esto de dónde viene? Viene de la alimentación. Y el otro factor o la otra cosa que mencionamos que tiene que ver con los lípidos del organismo, pues son los triglicéridos. Esto, a diferencia de lo que todo mundo piensa, y hablando desde un punto de vista de nutrición, la principal causa de triglicéridos elevados en un paciente es el consumo excesivo de alcohol y el consumo excesivo de carbohidratos. Así que, exactamente, de ahí podemos tener Pero esta a elevación. ver, eso está buenísimo, doctora, perdón, ahorita nos lo explicas, pero a ver, repítenos, o sea, no son las carnitas, supongo que también tiene algo que ver, pero no ¿Tiene es algo el que ver? taquito de pastor, me estoy imaginando un taquito al pastor, y siempre le echamos la culpa a eso, y es lo primero que cortamos, pero seguimos con el alcoholito, con la cervecita, Exacto. Con la y, manzanita y avena en la mañana porque pues, me va a quitar el colesterol y bueno, también. y un pastelito porque, bueno, me lo merezco, y lo bueno que el pastel, pues no es carne. Entonces, como que tenemos esta idea de que la carne es la que nos da toda la parte de los triglicéridos, pero no es tan así. No, en realidad no. Y en población mexicana que la alimentación es tan rica en carbohidratos, o sea, todo lo que comemos lleva una cantidad importante de carbohidratos y de alcohol, pues obviamente se ve más afectado. En aquellos pacientes que tienen diabetes, cuando los sometemos a una dieta baja en carbohidratos o les ajustamos los carbohidratos de acuerdo a la insulina que se les está inyectando, vemos como consecuencia inmediata la reducción de triglicéridos. Entonces, esta parte de disminuir los carbohidratos también va de la mano para poder disminuir triglicéridos y colesterol, no tanto, pero sí como triglicéridos, la disminución de los carbohidratos es bien importante. Ahora, con respecto a estos remedios caseros, yo soy muy de la idea, siempre les digo a mis pacientes, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no se meta con un tratamiento que yo te estoy dando o un tratamiento que te está dando algún especialista, ¿no?
la manzana y la avena se mete con los tratamientos que yo estoy dando, que justamente es la mezcla de 2 carbohidratos que lo vamos a poner en una disolución, en un licuado, que es lo que generalmente hacen, y que no es más que darle un shot de azúcar al organismo y entonces viene toda esta elevación de triglicéridos en la sangre. Si bien es un mito, porque tenemos a la avena, que es un alimento muy rico en fibra soluble, que la fibra soluble te ayuda a absorber el colesterol, y creo que por ahí puede venir un poco este tema de que se piensa, o del mito de que te ayuda a disminuir estas grasas, pues en realidad no es un alimento saludable, y mucho menos en ayunas, ¿no? Yo creo que sería algo que les tendría que decir. Por supuesto, siempre vean a un experto que les pueda orientar sobre cuáles de estos mitos realmente funcionan y cuáles no, pero, spoiler alert, la manzana con avena no funciona para bajar colesterol y triglicéridos. Así que, Le- y el le- alcohol lo tienen que dejar. Bueno, disminuir, doctora, no seas tan drástica, Disminuir, tampoco hay que ser con drásticos, regular. ¿no? Sí, Por sí, supuesto. sí, no, no. Vas a espantar a los pacientes y a los Se médicos. empezaron a desconectar, ya los vi. Ya dijeron, bueno, Sí, listo, ya, esto no es bye, para mí. alcohol, bye, sí, sí, claro. No, pero claro, es importantísimo, ya hace todo el sentido del mundo ahora que nos lo explicas. Este, oye, y en y, ah, quiero seguir hablando un poquito de las grasas, ¿no? Muchas veces asociamos a las grasas también con el sobrepeso. Entonces, el que está gordito, el que tiene sobrepeso u obesidad, va a ser el que va a tener elevados niveles de triglicéridos y colesterol. Pero también lo que vemos en la vida real es que también hay pacientes delgados, ¿no? Que pueden tener niveles elevados de colesterol o de triglicéridos. ¿Eso es frecuente, doctora? ¿O sí puede pasar? ¿Cómo Sí, es? por supuesto que puede pasar. La obesidad, como todo y como buena población mexicana, tiene una relación bastante directa con la salud cardiovascular, con la elevación de triglicéridos y colesterol. Un 24.4% más de probabilidad de desarrollar algún problema cardiovascular si llegas a tener obesidad, que recuerden que hoy en día calculamos la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Esto tiene que ver con el peso para la talla al cuadrado, ¿no? Básicamente, qué volumen tienes para la estatura que tienes. Pero otra cosa que es bien importante es que hay estudios que demuestran que no tienes que llegar a un grado de obesidad. Simplemente con un sobrepeso, que te baja este índice de masa corporal a un 24.9, tienes la misma probabilidad, este 24%, de desarrollar un evento cardiovascular por elevación de estas grasas en el organismo. Esto tiene que ver con algunos factores genéticos y tiene que ver con la composición corporal. Por lo tanto, no sé si han escuchado que ahora quizá el índice de masa corporal no es el elemento o la forma más fiable de poder medir la obesidad de una persona, porque tenemos pacientes muy delgados con una cantidad de grasa bastante importante. Y otra cosa también importante es la distribución de esta grasa. Entonces, aquellas personas que tienen una distribución de grasa visceral mucho mayor que otros pacientes, tienen un mayor riesgo de desarrollar estos eventos cardiovasculares. ¿A qué me refiero con grasa visceral? Pues esa que tenemos aquí, ¿no? Como en las llantitas, la pancita chelera del señor, esa es la grasa visceral, ¿no? Y que tiene que ver mucho, sí, con la alimentación, incluso lo podemos llegar a llamar como un cuerpo de carbohidrato, por decirlo de alguna forma, o sea, sí se llega a desarrollar de cierta forma por la acumulación de esta grasa en la zona visceral. Estos pacientes tienen más riesgo de un desarrollo de un problema cardiovascular. Ahora, existe la parte genética también. Entonces, puedes tener pacientes que comen sano, que son corredores, que hacen muchísimo ejercicio, etcétera, que simplemente por una parte genética ellos ya tienen, digamos, esta condición de que básicamente lo que coman lo van a transformar en un triglicérido o en un colesterol malo, ¿no? Entonces, estos pacientes genéticos son a los que deberíamos echarles una prevención mucho mayor, una prevención antes, ¿no? De que se puedan presentar incluso síntomas o que aumente de peso, porque estos son los que van a desencadenar un problema incluso más temprano que otros pacientes. Hablamos de pacientes jóvenes por abajo de los 55 años, ¿no? Que pueden ya llegar a presentar estos accidentes vasculares. Sí, no, lo dices muy bien, una de las enfermedades genéticas de mayor prevalencia a nivel mundial es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que a mí me ha tocado ahí trabajar con unos tests. Aquí en Genetic Service tenemos evaluación de hipercolesterolemia familiar y justamente es gente bien joven, me han tocado pacientitos de
30 y tantos años, que ya tienen 2 stents, ya sufrieron un par de infartos y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y los ves y uno pensaría que no deberían de tener ningún problema, es decir, no tienen una obesidad mórbida ni mucho menos, no tienen, pero eso sí, el colesterol está por los cielos. Como tú dices, ya no es un tema de cómo se alimentan, sino es un tema muy genético, ¿no? Y ahí es otra aproximación. Obvio, me imagino, ahí sigue siendo fundamental el estilo de vida y la alimentación, pero Una esos parte pacientes básica, ya necesitan. medicamento de por vida. Esos pacientes tienen que tomar medicamento de por vida. Y otra cosa bien importante con respecto a las hipercolesterolemias familiares tiene que ver con el tipo de colesterol que se eleva. A veces llegamos a ver el colesterol total no tan elevado como para llamar nuestra atención, pero cuando evaluamos particularmente este segmento de colesterol malo llega a estar muy, muy elevado. Este colesterol es el que nos marca la pauta del riesgo cardiovascular que tiene el paciente y es justamente ahí donde se tiene que indicar medicamento de por vida, 2 medicamentos, mezclas de 5 medicamentos, etcétera, más la alimentación, más la actividad física. Entonces, bueno, sí, no solamente son los pacientes obesos, aunque sí hay un mayor riesgo de desarrollar o de tener colesterol y triglicéridos con un paciente obeso. Ahora, es mucho más sencillo, de cierta forma, porque un paciente obeso, digamos que es un factor de riesgo modificable. Tú vas con un médico te pone, o con un nutriólogo, te pone una dieta para bajar de peso, plan de alimentación que vas a seguir al pie de la letra y conforme vas bajando de peso, vas disminuyendo también estos niveles, ¿no? Entonces, yo llamaría como que esta obesidad un factor modificable, afortunadamente, que te puede ayudar a prevenir el que tengas algún accidente vascular más adelante. Otra de las cosas también que nos pueden llevar a desarrollar o que nos incrementan mucho el riesgo de tener ataques al corazón es el tabaquismo, ¿no? En México, si bien se ha hecho un gran ataque o una gran, no sé, publicidad para disminuir el consumo del tabaco, el tabaquismo es el segundo factor de riesgo que te va a llevar a desarrollar un ataque al corazón. Hablamos cerca de un 40%, ¿no? Entonces, y bueno, para que tú puedas decir que estás desintoxicado de los efectos del tabaco, tienen que pasar alrededor de 5 años desde el momento que dejaste de fumar para que puedas ver efectivamente un efecto saludable o positivo en tu organismo. Entonces, pues bueno, sé que suenan un poco comunes, ¿no? Porque estamos englobando un tipo de pacientes, un estilo de vida, ¿no? De una persona que realmente no se cuida, alguien que es sedentario, también el sedentarismo te va a llevar a desarrollar estos placas de ateromas o estas elevaciones de lípidos. El que tengas una hipertensión, eso puede ser también, tiene que ver con el estilo de vida, puede ser genético también, pero el que lo tengas o no controlado es fundamental para que el paciente no llegue a desarrollar un infarto, ¿no? Oye, doctora, y Sí, la hipertensión me interesa, nada más, porque como bien dices, puede haber un componente genético, ¿no? Nosotros también analizamos en ciertos estudios componente genético de la hipertensión, pero aunque tengas este componente genético, ahí hay cosas en la dieta que inciden directamente en la hipertensión, ¿no es cierto? exactamente, y se tienen que controlar. Por ahí había una asociación directa del cloruro de sodio, ahora se sabe que es solamente el sodio y sobre todo algunos componentes que tenemos como conservadores en los alimentos, como el glutamato monosódico que vemos en casi todos los alimentos, tienen un impacto directo sobre la presión arterial. Una vez que tienes presión, sabemos que es una enfermedad que no se va a curar, es como la diabetes, es controlable 100% y es importante que si presentas estos síntomas y presentas hipertensión, tengas un control adecuado con tu médico internista, tu médico cardiólogo. Eso es fundamental. Ok, eso creo que es bien importante. Oye, eh, ya quiero preguntarte un montón de cosas, y de hecho ya también hay algunas preguntitas, pero eh, quiero pasar a un tema que creo que es fundamental en México y en el mundo, ¿no? Pero me quiero enfocar en nuestro país que tiene tasas de obesidad de verdad Durísima. alarmantes, pero de verdad esto sí que es una pandemia que da miedo, así yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, eh, pero asociado a la obesidad, aunque no necesariamente, pero muy de la mano, muchas veces el tema de la diabetes. Eh,
como la diabetes y un poquito también entrando a esta parte genética, hay muchos mitos de la diabetes, que se puede heredar, que no, que te puede salir desde niño, ¿no? A veces no hay estas Ujú. distinciones entre los tipos de diabetes, o que un susto, o que el agua, la coca Porque no fría, te comiste el bolillo por el después del susto. bolillo. Yo ese bolillo, creo que si todos lleváramos un bolillo en la, en la bolsa, nos salvaríamos de muchas cosas. Sí, Pero a exacto. ver, platícanos un poquito de este tema de la diabetes, la parte genética y la parte de hábitos alimenticios y, por supuesto, su relación con la enfermedad cardiovascular. Claro. Bueno, el tema de la diabetes este sí es me súper apasiona. Primero quiero decir que sí es heredad. Tenemos algunos tipos de diabetes, principalmente bueno, de hecho el tipo 1 o otro tipo de diabetes que se conoce como ALAD o diabetes juvenil, que se da 100% por una dominancia genética, ¿no? Es decir, tus papás tenían la carga de diabetes, a ti te tocó y listo. Este tipo de pacientes se conocen como insulino dependientes y generalmente se presenta esta diabetes en niños, que puede ser desde los 4 o en adultos jóvenes hasta los 24 años. Es muy característico, perdón, porque este paciente requiere para poder controlar su diabetes insulina, sí o sí desde el principio, ¿no? Se pueden dar algunos hipoglucemiantes orales, pero no es lo más común. Este paciente tiene que llevar dieta y tiene que llevar insulina. Por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes que sí tiene un componente genético, es un componente genético poquito, chiquito, quiero decir. O sea, en México, por ser mexicanos, ya tenemos, por nuestra mezcla racial, ya traemos como este 8% de ganadores de que vas a desarrollar diabetes, pero solo es un 8%. El restante lo vas a determinar únicamente por el estilo de vida, la alimentación. Entonces, esta diabetes, que sería la diabetes tipo 2, que puedes desarrollar, bueno, sí, en un adulto joven o que pueden ser ya personas mayores, podemos ver claramente que la evolución del tratamiento va a ir desde hipoglucemiantes orales, que en realidad no es como lo más adecuado, hasta que te dan la insulina, ¿no? Ya aquí en México es como el esquema normal. He de decir que la base del tratamiento de la diabetes sigue siendo y seguirá siendo la nutrición, la alimentación por siempre, y deberían de cambiarse un poco estos parámetros porque el paciente llega a pensar que cuando te dan insulina es porque ya te vas a morir, te van a cortar una pierna, te vas a quedar ciego, es que la que me van a inyectar es de puerco, literal se la sacaron al puerco y me la van a poner a mí. Hay como muchos mitos alrededor de la insulina y yo considero que es un tratamiento temprano bastante adecuado, ¿no? Cuando un paciente lo requiere, si te la dan de forma temprana, es como atacar el problema de raíz. Es como si tuvieras un coche, lo estás corriendo sin aceite y bueno, pues se quema el motor de tanto estarlo corriendo sin aceite. Lo que haces con la insulina es evitar este desgaste del páncreas de que sigue exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo la poca insulina que le queda. A las células beta, estoy hablando, digamos, de forma muy general, ¿no? Pero bueno, que fuera el páncreas. ¿Y cuál es la relación de la diabetes con, pues, el síndrome metabólico como tal o con los eventos cardiovasculares? La glucosa que tenemos en sangre es muy ávida, le gusta mucho pegarse a las proteínas del cuerpo. El corazón es un músculo que tiene fibras musculares, que son proteínas, y que como muchos otros organismos es un blanco perfecto para esta glucosa. Conforme la glucosa se va pegando a estas proteínas van perdiendo su función. Además de que las arterias también se ven afectadas por estos niveles de glucosa tan elevados. Entonces, sí hay un riesgo, 2 veces más riesgo de desarrollar un evento vascular, cardiovascular, cuando tienes diabetes que cuando no la tienes. Entonces, es súper importante tener un control. De nuevo, a mí me encanta ver pacientes con diabetes porque son pacientes de lo más responsables y son pacientes que tienen el control de la enfermedad en sus manos, que de verdad he visto casos de reversión, o sea, no te curas, es algo que vas a tener toda la vida, pero pacientes con glicosiladas de 5, o sea, de quinceañeras de que no tienen nada, Perfecto. ¿no? Entonces, claro, bien importante tener un buen control de la alimentación. Otra vez, el fundamento es la alimentación y la actividad física, bueno, para poder tener este control metabólico. Con respecto al ejercicio y los pacientes que tienen estos problemas vasculares o ya tienen ateromas, ya les hicieron que si calcio de las coronarias y que si tal, que ya vieron que sí tienen por ahí algunas cosas, que ya les hicieron algún cateterismo como tratamiento, es importante que hagan actividad física. No están limitados, a diferencia, o sea, no podemos compararlo con un paciente que no tiene estos problemas de dislipidemia. Pueden hacer ejercicio, tienen que visitar a un especialista que les tiene que ajustar la dosificación, tiene que ajustarles la frecuencia, la intensidad, el tipo, etcétera, el volumen, ¿no? Cuál es la frecuencia a la que tienen que llegar para poder
pues no tener algún infarto, bueno, algún problema, pero pueden y deben hacer actividad física, ¿no? Es importante que acudan con alguien que les pueda hacer esta dosificación de la actividad física. Buenísimo. Oye, ya para empezar a dejar pie a las preguntas, yo por mí tengo miles de preguntas y creo que nos podríamos pasar platicando de cada cosa las horas, pero quisiera primero eh, abordar esta parte genética, ¿no? Que tú como maestra y doctora en genética conoces perfectamente, pero a veces la gente piensa que esto de la genética es como cuando te heredan el cabello rizado o los ojos azules, de pues ya lo tienes, te fregaste y ya no hay que hacer, entonces, ¿para qué la genética o cómo sirve? Entonces, preguntando un poquito, en esto hemos hablado de muchas cosas, pero en términos generales de salud cardiovascular, incluida, ya hablamos un poquito de grasas, pero diabetes, etcétera, ¿qué papel juega y por qué sería importante una evaluación de la genética? Primero porque podemos determinar si eres un paciente con una hipercolesterolemia familiar, que sería fundamental. Ya platicamos hace rato que esos pacientes sí o sí tienen que tomar medicamentos porque lo que coman o hagan, el ejercicio que hagan, que no quiere decir que deban descuidarlo y no hacerlo, pero van a desarrollar o van a tender a subir más los niveles de colesterol, ¿no? Y triglicéridos. Eso es importante. Segundo, también es importante identificar cuál es la causa de esta dislipidemia. Los estudios que se hacen evalúan algunas variaciones de una sola letra del código, digamos, de un gen, de una sola letra que te puede elevar o no el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Hoy en día hay terapias que son dirigidas, terapias, pues sí, personalizadas, que son dirigidas a este tipo de pacientes, ¿no? Que pueden tener alguna deficiencia en alguna de las enzimas o que pueden tener en algún receptor. Y este tipo de tratamientos, por ejemplo, hay algunos anticuerpos monoclonales, van a caerles perfecto o no a cada tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es esta parte, digamos, del tratamiento. Y para la parte de la prevención, a lo mejor en un momento dado yo no tengo el colesterol, triglicéridos elevados, pero yo sé que soy propenso a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues tengo que poner mucho más cuidado en ciertos alimentos que como. Por ahí sé también que tienen algunas pruebas de nutrición, entonces saber qué tipo de metabolizador soy, de grasas, de carbohidratos, etcétera, cuáles son estas fallas que puedo llegar a tener, me ayudaría muchísimo para tener un control o una prevención mucho más a profundidad de lo que se tiene hoy en día, ¿no? De lo que conocemos en México como prevención. Hago mucho este hincapié de como prevención secundaria porque no la tenemos, es algo que no tenemos. Es decir, nosotros ya llegamos con el médico o al dentista cuando te duele la muela. Vas al oftalmólogo cuando traes el vidrio adentro porque ya de plano no ves nada, ¿no? Vas con el médico, con el nutriólogo porque en la pandemia ya subiste 15 kilos. Es decir, pero no prevenimos, ¿no? No hacemos como todo este tipo de Oye, cosas. Entonces, sí, yo ahí digo a veces es como raro, pero preferimos pagar la cirugía del corazón que ir con una nutrióloga. Porque, exacto, o sea, no exacto, tiene como mucho sentido de, no, bueno, no pasa nada, y si pasa, ya pasó, ¿no? Pero entonces exacto. estamos expuestos a tener un infarto de verdad y tener que ir a un cardiólogo y luego a terapias, una cosa que pone en riesgo nuestra vida y es, creo que algo que nadie de nosotros quisiéramos vivir y los que lo hemos vivido o hemos tenido familiares, sabemos lo tremendo que es. Y la verdad es que sería mucho mejor ir con nuestra nutrióloga, ir con nuestro médico general, hacernos chequeos. Y en ese sentido, ¿qué recomendarías a la gente, a los que están aquí, amigos, invitados, personas que les interesa su salud, que hicieran así como cosas puntualitas de haz esto o deja de hacer esto, justo para nunca tener que enfrentarse a un infarto? Primero, no tengas ayunos, creo que esto es importante. Y si vas a romper el ayuno, creo que es algo básico que les digo a mis pacientes, rómpelo con una proteína. Cómete un huevito, cómete un pedacito de queso, que a lo mejor, bueno, este es un mito también, por ahí estaba muy vinculado que si comías huevo, te subía el colesterol y los triglicéridos. Hoy en día se sabe que el huevo no te sube, o sea, puedes comer huevo diario y no te va a pasar absolutamente nada. El colesterol que tiene la yema del huevo es un colesterol que necesitamos para hacer estas hormonas. Entonces, cómanse un huevito, no tengan ayunos prolongados, porque esto lo único que va a hacer es que cuando llegue el momento de comer te estés muriendo de hambre y te comas a la vaca completa.
Y desafortunadamente aquí en México no es la vaca completa, te ponen el kilo de tortillas, te ponen el arroz, te ponen la sopa de pasta, te ponen el agua de frutas, ¿no? Entonces, esto es una bomba de carbohidratos que, como ya les dije, te sube los triglicéridos cada vez que lo hacemos. Otra cosa muy importante es un poco de actividad física. Yo sé que hoy estamos en pandemia, yo sé que es complicado, pero pues no sé, ya hay unos relojes, los celulares, todos miden los pasos que damos, tratar de dar 5,000 pasos al día, aunque sea en la casa, aunque estemos encerrados, no sé, movernos un poquito más, no estar sentados enfrente de la computadora es importante. Aquellos que fuman, pues tratar de dejar el cigarrito, yo sé que es algo complicado, pero pues a lo mejor bajarle te puede ayudar poco a poquito como para ir dejando este vicio. Eh, pues no sé, tomar agua creo que es importante y los chequeos, esta parte de la prevención, ¿no? O sea, el checarte cada año creo que es una medida adecuada. No es solamente para buscar qué enfermedades tienes, tenemos que quitarnos esa mentalidad, ¿no? Yo no voy a checarme para ver qué enfermedad tengo, es para ver que estoy perfecta, que no tengo una enfermedad y que si tengo algo estoy perfectamente a tiempo de tratarla y no tener ninguna complicación. Entonces, esto es importante, no tengan miedo, no les va a salir nada y si les sale, pueden estar seguros de que están muy a tiempo, ¿no? No tienen que esperar a tener un síntoma, un dolor en el estómago, que ya no puedo caminar o lo que sea para poder hacerse un chequeo, ¿no? Y creo que esto es fundamental. Entonces, esos check-ups básicos que ven en los laboratorios creo que son muy buenos y nos dan una muy buena idea a los médicos y a los nutriólogas de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Todo la base siempre es la alimentación, por supuesto. Incluso con los medicamentos es importantísimo adaptar la alimentación que les estamos dando. Así que acudan con un nutriólogo, también es importante. Yo creo que le has dado en el clavo. Son de esas cosas que siempre pensamos. Yo lo platico con mis alumnas de bioquímica, ¿no? De nutrición, justamente estas cosas como básicas que son casi que de sentido común, ¿no? Pero yo le diría pues a todos los que nos están escuchando, si vayan con un profesional, para eso están, para eso sirven, pero no vayan cuando ya pasó algo, vayan con la nutrióloga y además el tema de la nutrición creo que es importante porque no solo nos evita o nos puede evitar un infarto, que es de lo que estamos hablando hoy, nos puede evitar sobrepeso, nos puede evitar Diabetes. hipertensión, diabetes, cáncer, ¿no? Mucho hemos hablado ahí con nuestras nutriólogas en genetics que son especialistas en la parte de cáncer, cómo la nutrición es bien importante y nos puede ayudar a prevenir el riesgo o disminuir el riesgo de cáncer. Tú también que conoces mucho de cáncer y de hemato, la salud también de la sangre, pues, que tengamos un mejor sistema cardiovascular. Entonces, la clave, esa, que tu alimentación sea tu medicina, como esa frase maravillosa Sí, sí. que Y utilizamos. algo fundamental es que la ciencia está avanzando todos los días y tenemos que aprovechar, ¿no? De esto que tenemos. Entonces, este tipo de pruebas como las que tienes tú, a nosotros nos ayudan muchísimo. De verdad es que los nutriólogos que sabemos de bioquímica, porque es el fundamento de nuestra carrera, tenemos que entender y andas ahí como toreando el metabolismo del paciente. Entonces, bueno, porque ya le puse los carbohidratos simples en tal proporción, que si no, porque no tenemos este conocimiento de que hay estas pruebas disponibles, ¿no? O el riesgo cardiovascular. Si tú como nutriólogo, como cardiólogo, sabes que tienes este riesgo cardiovascular, con estas pruebas genéticas, pues también te va a ayudar muchísimo para tratar al paciente. Entonces, creo que esto va más allá de un check-up básico. Te está diciendo antes de que tengas la enfermedad. O sea, es como desde que abres la llave va la tubería y hasta que sale. O sea, digamos, abres la llave, aquí estás en las pruebas genéticas. La tubería sería ya cuando estás haciendo las pruebas sanguíneas, ¿no? Cuando vas al laboratorio. Y ya cuando vamos al doctor es cuando está saliendo todo el problema. Tenemos que evitar llegar a esta parte y empezar a tratarlo desde muy al principio para poder tener una mejor calidad de vida, porque eso es importante. Me encantó tu analogía, te la voy a robar, ¿eh? Desde la llave. Sí, sí, Oye, gracias. Coco, me parece perfecto. Como dices, estos check-ups bioquímicos que también es bien interesante, una vez al año, a veces no es necesario más, y que me acuerdo la última vez que platicamos tú y yo de otras cosas, justo hablábamos de que tú te habías ya hecho tu check-up y que yo iba un poquito tarde, pero ya lo tengo programado, que es algo muy básico, es algo muy facilito, te quita unos minutos realmente, no es demasiado porque es una química sanguínea ahí, la que les recomiende su médico, su nutrióloga,
Y esto de los estudios genéticos, que es una vez en la vida, aparte eso está fabuloso, porque no es algo que tú tengas que estar haciendo todos los años, a ver si tu Claro. genética, una vez en la vida y te puede, como dices, servir para siempre, ¿no? Exactamente, eso es bien importante. No sé si haya médicos en la audiencia. Si hay médicos me encantaría, y nutriólogas también, me gustaría decirles que tiene que haber esta comunicación entre nosotros. Creo que es algo básico. Yo sé que estamos hablando de riesgo cardiovascular e infartos, pero creo que es importante saber que tenemos que comunicarnos. Cada quien somos especialistas en nuestra área. Yo no me voy a meter a recetarle algún medicamento a un paciente con un problema cardíaco, pero ustedes tampoco pueden recetarle una dieta a un paciente, ¿no? Entonces hay que echarnos la mano, hay que buscar a estos especialistas y creo que eso también es básico, el abordaje multidisciplinario de todas las enfermedades, el abordaje, incluir ya la parte genética, creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo a tener el control. Y pues estamos en México, los datos son gravísimos, los problemas cardiovasculares ocupan, no recuerdo si el segundo o tercer lugar con respecto a muerte, mortalidad en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del 2020. Entonces, estamos graves, ¿no? Y solamente por arriba está diabetes y sus complicaciones, y ahora no te lo manejan como tal las complicaciones de un infarto, que pues puedes tener algún problema, ¿no? O sea, te puedes quedar ahí en una cama, te pueden amputar en el caso de un coma diabético, no te manejan como todas estas complicaciones. No hay que buscarle, digamos, como ese final, ¿no? Hay que tratarlo mucho antes y de verdad que es bien fácil. O sea, es solo una negación que tenemos nosotros, no querer cambiar. Totalmente, totalmente. Prevención, prevención. Háganse una prueba, háganse sus análisis, vayan con un especialista, cosas de sentido común. Oye, Fíjate Elisa, que, perdón, dime. antes que me decías otra cosita que pudiéramos hacer también es, pues cómprense una cintita de estas antropométricas, ya de esos que se utilizan para medir los vestiditos y les gusta la costura y demás, y hay que medir la cintura, justamente donde está la Claro. parte del ombligo. Lo que les mencionaba, la grasa visceral, tener por ahí más de 90 centímetros es un factor de riesgo para desarrollar problemas cardiovasculares. Probablemente tengas triglicéridos y colesterol, sobre todo triglicéridos hasta las nubes. Entonces, si ya tienes ahí la llantita por más de 90, entonces en el caso de los hombres por debajo de 100, no, ya la bajaron 90 y 80, ¿no? Entonces, si tienes ahí como esos valores, pues ya vete de una vez a hacer el chequeo y podemos ir viendo cómo tratarte. Totalmente de acuerdo, esa parte también es bien importante. Me gustaría, ya para darle también pie a lo que la audiencia quiera preguntar, que por favor, todos los que tengan dudas, preguntas, por el tiempo a lo mejor no nos da para demasiadas, pero sí me gustaría estas que ya tenemos aquí, pero todos los que tengan más preguntas, por favor, con toda la confianza. De todos modos, te voy a pedir, doctora, que me ayudes poniendo ahorita en un ratito tus datos en el chat, también porque alguien te quiere consultar, quiere, pues no sé, hacerte más preguntas, una consulta, algo así, que pueda también contactarte, ¿no? Eh, Sí, gracias. y también vamos a poner ahí las de Genetics, nuestras redes sociales, etcétera. Andrea ahí nos las va a poner para que también les den seguimiento. Pero bueno, empiezo con las preguntitas que ya tenemos. La primera, de alguien anónimo, no le quiere revelar su. Eh, ¿Qué pasa? Nos pregunta cuando no fumas, hablamos del cigarrillo. ¿Qué vives? Pero vives con personas fumadoras. Es el mismo efecto fumador pasivo, ¿no? Es un efecto mayor, en realidad. El fumador pasivo está mucho más expuesto a los químicos porque ya están procesados, entonces, híjole, sí nos va por ahí un poquito peor. No puedes obligar a la gente a dejar de fumar, definitivamente, pero sí puedes hacerte chequeos frecuentes sobre la condición de tus pulmones. Y bueno, lo que sí es que si tú no lo estás fumando, la probabilidad de elevar los lípidos es mucho menor, ¿no? Eso sí es directamente del fumador activo. El fumador pasivo tiene otras complicaciones neumológicas, pero con respecto al triglicéridos y colesterol no hay tanto, o bueno, más bien con respecto al problema cardiovascular no hay tanto problema como tal. Ok. Entonces, pues pedirle a la persona que está fumando que se haga más para allá, Salga a ¿no? fumar. que, Sí, sí, que si sí. por favor puede salir. Yo creo que debemos de normalizar este tipo de cosas, ¿no? De poder decirle a alguien, oye, ¿tú qué estás fumando? Aunque estemos entre amigos o entre pareja, ¿no? Decirle,
suma de ese lado porque tu humo sí que me afecta. Entonces, como bien dices, doctora, es verdad, el humo ajeno nos Sí, afecta a todos. es un poco, fíjate que estaba viendo un meme el otro día, ya ven que los memes, todos vemos memes, ¿no? Son buenísimos. Decía uno que normalicemos el decir no puedo ir o no voy a ir porque me estoy cuidando del COVID. Creo que es algo que podemos aplicar también para esta parte, ¿no? Del cigarro. Pues sí, yo no fumo, tú fumas tantito para allá, entonces creo que eso hay que normalizarlo, ¿no? Son conductas saludables para todos. Totalmente de acuerdo. Después, Miguel González. Miguel tiene una preocupación, ya la veo aquí en su pregunta. Dice, entonces, ¿es falso que el vino tinto sea cardioprotector? Esto lo, híjole, cuántas cosas yo he leído y visto del delicioso vino tinto. Nunca voy a hablar mal de él, no, ni Dios me lo permita, pero tú que eres la especialista, doctora, nos habla Miguel de publicaciones y es verdad que existen sobre el efecto cardioprotector del vino tinto. El vino tinto y la cerveza tienen un efecto cardioprotector, efectivamente, tienen compuestos Dale, cardioprotectores, Miguel, tienen, dale, Miguel. tienen, tienen antioxidantes, pero todavía hay que consumirlo con medidas. Te vas a tomar 2 botellas de vino tinto. Se recomiendan 2 copas, eso es lo que mencionan algunos artículos, ¿no? Por ahí unos, ya los más generosos, 2 o 3, pero sí, no se recomienda más de esto y sí tienen efecto cardioprotector, al igual que la cerveza. Yo en lo particular la cerveza no la recomiendo porque tiene muchísimo carbohidrato. Entonces, creo que si me das a elegir entre una cerveza y el vino tinto, te diría, date tus 2 copitas de vino tinto y si es cardioprotector. No hay ningún problema. Ahora aguas, porque si en la pandemia ya te tomas una botella diario, bueno, ya estamos hablando de otro problema, pero bueno, no viene al caso ahorita. Ya lo platicaremos después. Sí, digo que es muy interesante estas conductas que han surgido durante la pandemia, ¿no? De alcoholismo. La otra vez platicaba ahí con unos doctores justamente que querían hacer un estudio del abuso de ciertas sustancias, incluyendo el alcohol, por supuesto, pero algunos otros psicotrópicos durante la pandemia. Pero bueno, como dices, esa es otra cosa que Otra claro que está cosa. relacionada, pero Sí, dime. y ahora que mencionabas lo del COVID también, leyendo un poquito de artículos, estaba analizando, si no es que ya lo saben, que tener niveles elevados de lípidos en la sangre, y no solamente eso, sino que también lípidos elevados en la sangre te va a llevar a desarrollar una esteatosis hepática, que es mucha grasa en el hígado. Esta inflamación está muy relacionada a los peores outcomes, a los peores Desenlaces. desenlaces que tienen los pacientes con COVID. Entonces, sí es muy importante tener también controlada esta parte, ¿no? Algo hace este virus, todavía no lo acabamos de entender, sale algo diferente, pero sí está relacionado que la obesidad, la diabetes y la esteatosis, o sea, las grasas en el hígado, te van a llevar a un peor desenlace Y en la estos pacientes. hipertensión también, ¿no? Y La la hipertensión, hipertensión, por por supuesto. supuesto. Entonces, creo que, de hecho, uno de los graves problemas, metiéndonos un poquito ahí muy rápido, pero de Sí. esta pandemia y de los altos niveles de mortalidad que ha tenido en nuestro país, más allá de otros que por supuesto existen y son Digo, otro peor tema. que nosotros Brasil y nada más, entonces, pero Ujú, sí, 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 sí. pero si es que tenemos, no me acuerdo, pero 70 y tantos por ciento de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, los índices de hipertensión, los niños son bolitas andando, muchos, ¿no? Y esto es preocupante, lo digo de verdad, con alarma, porque creo que el virus llegó en un terreno fértil en la población mexicana, porque el que no tiene una cosa tiene otra, ¿no? Claro, el Tristemente. síndrome metabólico aquí está a la orden del día, ¿no? Todos, la gran mayoría de los adultos y no adultos, ¿no? Los niños también tienen síndrome metabólico. Dato triste y frío es que el primer caso de diabetes tipo 2, este que les mencionaba, que es por la alimentación, que es por tu estilo de vida, el primer caso de un niño de 8 años con diabetes tipo 2 fue un paciente mexicano. Entonces, híjole, desde ahí creo que ya nos vamos dando cuenta que no tenemos los mejores hábitos del mundo, ¿no? Hay que... Sí, y hace poco también salió un artículo del sedentarismo, que lo mencionabas tú, como el sedentarismo también es un factor de riesgo bien importante para mal pronóstico contra la COVID-19. Pero bueno, Uh -huh. oye, ahorita leo la siguiente pregunta, pero una que no quiero que se me vaya, una pregunta y que a mí me interesa mucho, creo que a muchos de los que están aquí, el café también tiene muchos mitos y verdades también, porque
hay mucha información que habla de que el café tiene efectos protectores contra diversas enfermedades, pero a la vez también hay muchas cosas de que la cafeína pues crea hipertensión. ¿Es bueno, es malo el café para la dieta? ¿Engorda, no engorda, baja de peso? He escuchado literal, creo que todas las De cosas que... todo. El café tiene antioxidantes, es protector, no solamente cardioprotector, frente a muchas otras cosas que liberan especies reactivas de oxígeno, es un gran antioxidante, pero tiene un efecto estimulante. Entonces, para los pacientes, no es que te vaya a desarrollar hipertensión, ¿no? Pero los pacientes que tienen hipertensión sí deben evitar totalmente consumir estos productos que son como muy altos en cafeína, que son estimulantes. Incluso test se llegan a retirar, ¿no? Eso es importante. Para la parte estomacal, la parte gástrica es una bomba, eso sí, llega a afectar bastante. Y hablando otra vez de la genética, tiene que ver mucho con la sensibilidad que tiene cada una de las personas a la cafeína, ¿no? También en esta parte psicoestimulante. Hay pacientes, hay personas a las que el café no les hace nada. Mi mamá, que creo que está por ahí echándome porras, se levanta y lo primero que hace es tomar café y se acuesta y lo último que hace es tomar café y duerme perfectamente. Y hay personas que una taza de café les altera muchísimo. Tiene que ver con la sensibilidad genética que tienes a este compuesto que es la cafeína. La cafeína sería, digamos, la parte mala que llega a tener, aunque he de mencionar que es natural el café, y la parte buena, bueno, pues son estos antioxidantes. Ahora, ya lo demás que vas a una cadena comercial y que si le pones la lechita, que si le pones el white chocolate, que si le pones caramel macchiato y que aunque le pongan crema batida sin azúcar, eso sí engorda, eso ya es otra cosa completamente. Es una bomba de azúcar que no deberíamos consumir. El café por sí solo no engorda para nada. Obviamente, pues hay que tratar de tomarlo sin azúcar. Yo en lo personal no tengo nada en contra de los edulcorantes, siempre y cuando se consumen con algunas limitaciones, no más de 3 sobres por día. Entonces creo que eso puede funcionar, pero bueno, por sí solo no te va a tener ningún problema de obesidad. Entonces tiene mucho que ver con tu sensibilidad y sí tiene efectos protectores por sus antioxidantes naturales. Nada más hay contar una anécdota, porque justo de lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. En la prueba que tenemos de nutrigenética, Nutrigenetics, le hicimos Nutrigenetics a un paciente, y él, dentro de las cosas que se quejaba, era de este malestar para dormir, que no dormía bien, que falta de sueño y cansancio, entonces pensaba que era un tema de que se estaba alimentando mal, etcétera. Y con el estudio genético logramos ver justamente que tenía una sensibilidad extraordinariamente alta a la cafeína. Entonces, aunque se tomara el café a las 5 de la tarde, pasaba Estaba malas así, noches. Entonces, claro. ajá, no dormía bien, sus ciclos de sueño se veían alterados. Entonces estaba cansado, no porque comiera más, que aparte, como decía, pues es que a lo mejor me falta energía, entonces comía más y se sentía cansado y comía más o más, ya sabes, que el refresquito, que Sí, cosas claro, que que el para dar el chocolatito para levantón. el azúcar, sí, sí, sí. Exactamente. Y no, era un tema, fíjate todo lo que desencadenaba este tema de tomar el café. Entonces, ya ahí la especialista lo que le dijo es, ¿sabes qué? Quitemos el café descafeinado, si te gusta, ¿no? Otras estrategias, o si quieres el café te ayuda para justo activarte a las primeras horas del día, ¿no? Junto con el desayuno, como Claro. tú dices, para evitar también el tema gástrico que es de cuidar, pero bueno, al final luego platicamos con él, lo conozco y nos decía de otra cosa, ya, o sea, este simple hecho de poder regular el consumo del café, dice, Le valió la cambió pena. la vida. Ajá, Ok. entonces cosas tan chiquitas y que como tú dices, depende de cada quien. Él, literal, si se tomaba una taza este, a las 5 de la tarde o después, ya, fatal, una taza. Y hay gente, así como tu mamá, que le mandamos muchos saludos, señora, si está por Llama. acá. Sí, Este, sí. también la mía, que seguramente no está viendo, ella nunca me ve, pero también es de que su cena es pan dulce con 2 o 3 tacitas de café. Tú dices, la señora Como si debe de nada. pesar 3 kilos, 300 kilos, y no, y la verdad es que es delgadita, y se duerme como piedra. Entonces, Claro. esta Esto, parte también. esto, esto que mencionas es bien importante, ¿no? Estas pruebas genéticas, todo esto es. A mí me gusta mucho hablar de los pacientes, de la personalización de la dieta y de la personalización de la enfermedad, ¿no? Nosotros tenemos libros y así es como aprendemos las cosas y te estandarizan todo
para que lo puedas entender de tal o cual forma, ¿no? Particularmente hablando de la diabetes, tú puedes hablar de un paciente que el mango le sube el azúcar a 450 y hay pacientes que de verdad pueden comer mango, no les pasa nada, ¿no? Tengo un caso de un paciente que me decía, es que a mí las almendras me suben la glucosa. O sea, es que no hay forma que te suban la glucosa, o sea, no hay forma, ¿no? Te prometo que le subían la glucosa. Entonces, esta parte que nos acerca como a la personalización de la enfermedad y el tratamiento, híjole, yo creo que es un avance grandísimo, ¿no? Y solamente retomando un poquito la parte del café, todo hay que tenerlo con medida. Sí hay artículos, la verdad es que nada concluyente, es un poco como un debate, pero que tienen o que mencionan sobre la descalcificación de los huesos en Bien. mujeres principalmente. Entonces, obviamente todo con medida, 1 o 2 tazas, no te pasa nada. Si te tomas los 3 termos de litro y medio, bueno, ahí sí creo que podríamos tener un problema, ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente. Eh, una pregunta aquí que también es muy interesante. eh, Alma Jiménez nos pregunta, ¿tener el colesterol LDL alto, triglicéridos y HDL en valores normales, podría ser por la dieta o podría hablar de una enfermedad genética? ¿Cómo ves? Los valores no siempre están todos elevados o todos bajos, pueden variar mucho, ¿no? ¿Y esto de qué nos hablaría, doctora? Puede ser variable, nos puede hablar un poco de la dieta también, aunque necesitamos ver en qué valor tienes el LDL. Hay veces que son poco significativos y que incluso puede haber una variación. Eso es lo malo de las pruebas sanguíneas, que si un día antes te atascaste, y perdón por la expresión, 4 tacos de carnitas o de pastor, probablemente te salga reflejado en el estudio que tienes al día siguiente. Esto es algo importante. Hay que ver cuál es el Una valor, foto del momento, ¿no? la foto del momento, justamente, ¿no? Como con una glucosa capilar. Hay que ver qué tan elevado está este valor de LDL. Si es un valor muy fuera de rango, muy fuera de rango, estaríamos hablando muy probablemente de algo genético. Entonces, sería importante ir con el cardiólogo o hacerte una de estas pruebas que te le indicaría un cardiólogo en este caso y ver cuál sería el tratamiento. Todo tiene que ver con los rangos. Hay valores que te puede salir 10 miligramos por decilitro, hasta 20 miligramos por decilitro y estaría, yo consideraría normal, o sea, por algo que comiste antes del estudio, pero si te sale, no sé, 200 veces más alto de lo que deberías, o sea, 200 miligramos más alto de lo que deberías, entonces ahí sí estaríamos hablando de algo más genético. Tiene que ver con estas cantidades. De acuerdo, vayan con su consulta con la doctora Elisa. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo creo que esto nos daría pauta para estar toda una vida, profesionales como tú le dedican la vida auténticamente a este tipo de temas y te agradecemos de verdad muchísimo. Yo quiero en lo personal darte las gracias. Fue un placer tenerte aquí, platicarte. Hombre, Eh, honor, doctor. y bueno, pues creo que toda la gente quedó bastante satisfecha. Eh, le reiteramos la invitación a seguirnos en redes sociales, a buscar a la doctora Elisa Barrueta en su práctica profesional, que está siempre muy ocupada, pero bueno, a lo mejor ahí la pueden contactar para cosas específicas. Y nada, pues de mi parte, agradecerles una vez más este Genetic Talk. Recuerden, en 15 días vamos a tener otro Genetic Talk muy interesante. Estén muy al pendientes. De verdad, vamos a hablar de enfermedades genéticas. Van a ver que también va a estar súper bueno. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Cuídate mucho. Muchas Bonita gracias, noche a Rodrigo. todos. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Espero me invites otra vez para hablar de diabetes, ahora sí. Hecho. Bueno, gracias. Bueno, están pidiendo mis datos. No sé si los puedes Si quieres, compartir. ponlos de una vez en el chat. Ya Sí. no, ok. No Sí. puedo escribir. No sé si puedes escribirlos tú. A ver, Si no, a lo mejor ahí en la página de Swain, después del esto podemos poner cuáles son me encanta la mis idea. datos. Ujú. Ahorita compartimos los datos de la doctora en las páginas de busquen Grupo SOIN o Genetic Service, así como aquí atrás tengo yo, Genetic Service, y ahí posteamos la información para que tengan el contacto de la doctora Barrueta. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas Gracias a noches. todos, que estén muy bien. Buenas noches. Bye. Adiós.